En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo unas señas y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: aquel a quien yo le dé un trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, el hijo de Simón el Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos míos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se los digo a ustedes ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió: a donde yo voy no me pueden seguir ahora, me seguirán más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio que escuchamos presenta a Jesús el tema de la traición. Qué difícil es, sobre todo cuando son amigos, cuando son nuestros amigos, cuando es mi esposa o mi esposo y a la mitad del camino hay una traición. O cuando somos consagrados o consagradas, yo hablo de sacerdote o de religiosa, y hay una traición. Si ayer fueron ustedes a la misa no sé si ustedes se acercaron, catedral, que hicimos el acto de obediencia ante el pastor, ante el obispo. Y nosotros, cuando nos ordenamos sacerdote, ante el ordinario, que es el obispo o el cardenal o el papa,
pronunciamos el voto de obediencia. Y entonces ante un hombre, claro, pero es ante Dios. Cuando ustedes, los que son casados, vienen al altar de Dios y también prometen obediencia a los ojos de Dios, el uno con el otro. Pero saben, hermanos, que después de la mitad del camino del matrimonio o de la vida consagrada, hay muchas tentaciones difíciles. ¿Y cuántas veces el hombre o la mujer o el consagrado o la consagrada no soporta las tentaciones y las escucha y es obediente y se va? Ya cayó. El Evangelio, fíjense, Judas era uno de los 12. Y aquí se trata de que están ya en la última cena, cenando todos. Pero es el último momento que Jesús se reúne con ellos. Y los profetas anunciaban que era el momento, la hora había llegado. Qué difícil. Cuando hablamos que son amigos que trabajaban conmigo y comen conmigo, se les confía el cuidado, en este caso la economía, porque Judas era el que llevaba la bolsa de dinero, que cuando Jesús se acercaba a los enfermos, a la gente donde iba en su predicación, como hoy dan ofrenda, y él era el encargado. Y hoy algunos no saben, no entendían los apóstoles, pero Jesús ya lo sabía. Sabía que uno de ellos iba a traicionarlo. Algunos piensan, si él lo sabía, ¿por qué lo permitió? Pero era para que se cumplieran las escrituras. Qué difícil fue la misión de Judas Iscariote. Y entonces fíjense, aquí la enseñanza de este evangelio es de que Jesús está anunciando su hora y que estamos ya viviendo la Semana Santa, escasamente a 2 días del Jueves Santo. Y es el día que se va Jesús enseña una cátedra de amor. Jesús enseña lo que es el perdón, lo que es el sacramento de la Eucaristía, lo que es el orden sacerdotal. Y hermanos, en ese momento fue la traición. Pero que, hermanos, Jesús enseña el perdón, enseña el amor a través del sacramento del orden sacerdotal, como la Eucaristía, que es el jueves. Se acerca a los suyos a lavarle sus pies, el acto más sencillo, más sublime y más humilde. Pero en ese momento, hermanos, la traición. Y ayer los que ustedes fueron a la misa, sí fueron a la misa varios, ¿verdad? ¿O no fueron? Sí, ¿verdad? Y bueno, se dieron cuenta cuantísimos sacerdotes, que yo honestamente no los conozco a todos. Serán unos 30 o 40 que conozco, pero los demás, porque tienen nombres, son extranjeros la mayoría. Pero hubo una cena después de la misa. Un mensaje que dio el señor Kevin, el obispo, y Timothy en la cena, y algo que yo entendí, que realmente dijo, la cena que hacemos nosotros es la cena del amor, de la amistad, del respeto, de la fidelidad. Y él invitaba a que nosotros los consagrados, que ojalá siguiéramos siendo firmes en lo que un día le dijimos sí al Señor. El obispo decía, a pesar de las deficiencias, a pesar de las dificultades del consagrado, que siempre sostengamos sí, quiero seguirte, quiero servirte, quiero trabajar contigo. Pero él decía, los obstáculos, las dificultades del hombre, tenemos que ir venciéndolas a fuerza de amor. Solamente un amor sublime, decía el obispo, es capaz de vencer muchas tentaciones. Y eso pasa en el matrimonio. Solo un amor sublime, alto, definido, un amor maduro, un amor responsable en libertad, es capaz de vencer miles de tentaciones.
Pues hermanos, el Evangelio es bastante fuerte, doloroso, expresivo, pero también profético, en la cual los profetas anunciaban que esto vendría, iba a suceder. Pero aprendamos de lo positivo, no de lo negativo. El Evangelio hay tantas cosas maravillosas. Jesús presenta su viaje, que poco tiempo estará, ya hablaba a unos cuantos días, y que Él dice: donde voy no pueden seguirme, más tarde me seguirán. Y le anuncia a Pedro, ¿no?, la negación. Si quizá Pedro no lo entendió: Maestro, te seguiré donde vayas, daré mi vida por ti, decía, ¿no? Y Jesús le adelantó la negación. Acuérdense que Jesús le preguntaba antes a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, maestro, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Ante tres positivas, Jesús que le lanzó a Pedro, Pedro fue tres negativas. ¿Se acuerdan que lo negó? Tres veces lo negó. Y el gallo cantó, pero antes lo había negado tres veces. Nosotros también en nuestra vida cristiana a veces negamos al matrimonio, negamos a la vida consagrada. A veces como que nos queremos echar para atrás, como que no queremos seguir adelante. Entonces se trata, mis hermanos, de ser fieles, ser firmes, de que las consecuencias que hay o que nos presenta el mundo, que las tentaciones que van por delante y por atrás y como sea, no hay problema. Como vengan, tenemos que ir superándolas por fuerza, a la fuerza del amor. El amor tiene que ser como el bisturí. Cuando el médico abre, hace la operación, nosotros tenemos que tener en cuenta amor, amor de bisturí, amor espiritual, amor divinizado, amor de comprensión, amor del perdón, amor de entrega, porque Él lo hizo primero. El amor de Jesús fue tan grande, tan pleno, tan perfecto, tan sublime, que todo lo hizo para salvarnos, para rescatarnos. Hermanos, que el Señor nos ayude a vivir esta Semana Santa, acercándonos a la resurrección. Cada día que va transcurriendo, vivamos cristianamente. Ojalá que en casa hagamos la oración. Alguien me preguntaba: Padre, el ayuno, si quisiéramos todo el año podemos ayunar. No necesariamente la Cuaresma, es válido, es correcto. Y más el año que vivimos, hermanos, este año tan hermoso que el Papa nos ha anunciado, ¿no?, que es el año maravilloso, el año en que la oración, el sacrificio, la penitencia son tomadas muy en cuenta, ¿no? Así es que le pidamos a Jesús, Señor, que este tiempo de Semana Santa vivamos más intensamente, con más recogimiento espiritual, con más entrega. Donde hay algo que arreglar, acerquémonos a la familia, a los amigos o a alguien que hemos dañado, pidámosle perdón. Que sea una Semana Santa plena, una Semana Santa divinizada, una Semana Santa de entrega, de perdón, una Semana Santa que antes de traicionar, recordemos lo que Jesús le pasó. Procuremos no traicionar, procuremos reconciliarnos con Dios, procuremos acercarnos al esposo si le hemos ofendido, o a la esposa, o a nuestros hijos, quizá estén lejos o cerca, ¿no? O a nuestros padres que tienen sus papás, que son ancianitos. Quizá por ser ancianos no les tomamos en cuenta o nos olvidamos de ellos. Que en esta Semana Santa sea un acto puro de amor, un acto sublime, hermanos, un acto de entrega, en la cual nosotros cada día tenemos que sacar, extirpar la parte que nos estorba del pecado y purificarnos con ese amor pleno, ese amor espiritual, ese amor que viene del cielo. Que el Señor nos llene de su gracia y que nunca pase en nuestro corazón ni nuestra inteligencia una traición. Por pequeña o grande que sea, Dios nos libre. Nunca traicionemos a nadie. De lo contrario, oremos por los enemigos, oremos por los que nos persiguen, oremos por los que nos calumnian y condenan. Recibimos más premios cuando uno ora a que uno desee el mal a los demás. Que el Señor nos llene de su gracia y procuremos amar, perdonar y ponernos en las manos de Jesús. Que así sea.